Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice: lo que cuesta seguir a Cristo. Tiene como mensaje ahí en el título, ahí aparece, ¿listo? En el 25 dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y vamos al versículo 33, porque ahí da otro ejemplo. El versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Le he puesto a esta prédica el nombre seguidores o discípulos. Y una de las cosas que está de moda, si usted puede ver en las redes sociales, sígueme, ahí te doy mi página para que me sigas y publiques y me comentes. Y eso es normal. Bueno, ahorita es una tendencia, ¿cierto? Creamos un perfil, o si tienes una empresa o haces emprendedor, por lo general siempre dice: sígueme porque quiero tener seguidores. Pero hay otra parte que es discípulos, que eso es lo que vamos a analizar, y eso es lo que Jesús hablaba. En el versículo 25 dice que le seguía la multitud. La multitud, y lo que me asombra de Jesús es que Él se regresa y los confronta. Dice: grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo. O sea, Él sabía que pues él hacía milagros, proezas, maravillas, pero ¿por qué la multitud lo estaba siguiendo? Y nos preguntamos hoy: ¿por qué hoy seguimos a Cristo? Porque muchas veces cuando uno sigue a Cristo es o lo está anhelando porque necesita algo, o porque solamente está siguiendo, puede ser el compinche, o puede ser porque allá va la gente y yo necesito, o tal vez necesito un mensaje, una palabra para que me aliente, para que me edifique. Pero hasta ahí no más. Y la multitud lo seguía a Cristo, y Jesús los confronta, les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, más que todo dice: no puede ser mi discípulo. Hay algunos que buscan y anhelan recibir algo de Cristo, pero ahí hay otros que solamente lo siguen para tener un beneficio. Yo le digo a ustedes: hoy ¿a qué hemos venido? A recibir algo de Dios, a recibir algo de su palabra, o solamente a escuchar y seguir mi camino. Si ustedes pueden ver en el capítulo Juan 6:26, Juan 6:26, creo que vayamos para allá. Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino que porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús aquí habla sobre, Él hace el milagro de los panes y los peces, y la gente queda admirada de aquel milagro. La gente queda: uy, este hombre nos puede dar alimento gratis, porque de algunos panes y algunos peces sacó una gran multitud para alimentar a muchos, una gran multitud de peces, de panes. Y esta gente comienza a buscarlo a Jesús, pero Jesús ya sabía cuál es la intención. Jesús ya sabía de dónde estaba su corazón. O era a buscarlo a Él, o era solamente recibir algo que Él podía dar. Y Jesús, si volvemos a Lucas 14:25, Jesús los confronta, le dice: si alguno no aborrece a padre y a madre, a mujer e hijos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Hay algunos que lo buscan porque tienen fe, porque saben qué puede hacer Cristo en su vida. Y hay otros que no saben por qué lo buscan. Y déjenme decir a esas personas que no saben qué lo buscan, a veces lo que quiero decirles es que podemos estar perdiendo el tiempo. Podemos pasar mucho tiempo y no saber cuál es nuestro llamado o por qué lo estamos siguiendo a Él. Me hace recordar una multitud, me hace recordar cuando, no sé si recuerdan la historia de aquella mujer que tenía el flujo de sangre. Esa mujer padecía 12 años en el cual se estaba desangrando. Y esta mujer, al ver que no podían acercarse a Jesús, dice: si tan solo que tocare el borde de su manto. También dice que esa mujer había gastado el dinero en tanto médicos para poder curar. Dice que todo lo que tenía lo había gastado. ¿Qué de nosotros, o de pronto, qué necesidad tenemos que llevamos mucho tiempo y tal vez no hemos conseguido porque tal vez lo hemos gastado, intentado de la manera, pero esa mujer sabía a dónde recurrir, a quién podía ser, en ese caso podía ser sanada? Y algo que me asombra es que ella tocó el borde de su manto. ¿Y qué pasó? Fue sanada, ¿cierto? Dice que el flujo se detuvo al instante. Y ahí me habla de la fe. Ahí Jesucristo habla sobre la fe. Porque cuando aquella mujer tocó el borde de su manto, ella lo que dijo, se detuvo y yo, ya quedé sana. O sea, quedó sorprendida porque tenía fe de que podía ser sana, porque Jesús pasaba por allí. Ahora yo le digo, tú vienes acá, ¿a qué? A recibir, ¿cierto? Palabra. Sabemos que Jesús está aquí. Recibir su palabra. Entonces, dice que Jesús hace una pregunta. Había mucha multitud. ¿Qué pasa cuando usted está en una multitud? O si usted se sube a, por ejemplo, si uno va a Abasto, pasa el paso que cualquiera pasa y le toca a uno y le pega a uno. Porque hay mucha gente que está de afán comprando y aún más si está muy acumulada. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Pedro se queda mirando a Jesús, maestro. O sea, ¿cómo se le ocurre decir eso? O sea, Señor, tú sabes que acá la multitud está apretando. La multitud acá dice que la multitud aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Hay muchos que podemos acercarnos a Dios y no recibir nada. Pero hay algunos que sí podemos recibir, porque cuando esa mujer tocó, dice, no, porque Jesús dice, porque sentí que salió poder de mí, poder de Dios. Y cuando recibió ese, pues la mujer aquella recibió ese poder, quedó sana. Muy bonito lo que hace Cristo. Y cuando ella se ve en medio de esa multitud que fue descubierta, que tomó algo, dice, Señor, aquí estoy. Y una de las cosas es testificar. Cuando nosotros somos sanados es testificar. Y dice, Señor, yo fui que te toqué. Y dice, tranquila, por tu fe has sido sanada. Ahora dice, y siempre alguna de las cosas que Jesucristo hace en nuestras vidas y nos pide es nuestra fe. Eso no dice, te sano. Simplemente te dice, ¿crees en mí? Sí, Señor, yo creo. ¿Tienes fe? Sí. Por ejemplo, Jesús al que estaba ciego le pregunta, ¿quieres ser sanado? Y él dice, sí. Digo, por tu fe, no por la fe de Cristo, por tu fe. Obviamente por el poder de Cristo, pero la fe de cada uno de nosotros hace que ese milagro pueda fluir. Cuando dice 25, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, la palabra aborrecer suena muy feo, ¿cierto? Suena muy feo, pero es como cuando hoy utilizamos la palabra esa tóxica, ¿no? Que utilizamos esa palabra y en este contexto pues se hablaba de esa manera, pero más que todo aborrecer es decir que debes amar menos. Si tú amas menos, o sea, o puedes, es decir que en ese contexto, si tú amas más a tu padre, a tu madre, a mujer e hijos, dice, no puedes ser mi discípulo. Es decir, todo aquello que me saque de la voluntad de Dios, no
no podemos ser discípulos de Él. Y algo que a él le quiero dar un ejemplo. Cuando yo estaba en la universidad, hace poquito estaba en la universidad y no sé qué semestre, no sé si era como séptimo, octavo semestre. Estas carreras duran mucho. Y había una profesora que ella daba como, no sé si era ética, con algo de leyes, y hacía unos parciales. Pero en el caso de ella era algo diferente porque ella daba o hacía la definición de una determinada palabra y queríamos que es lo que ella dijo, eso era. O sea, si yo tenía un concepto diferente o de pronto pensaba de esa manera o de pronto quería agregar un poquito más, estaba mal. Bueno, vinieron los parciales y algo que sucede cuando las personas no estudian y cuando tienen la papelería cerca, entonces sacaban el parcial, anotaban todas las definiciones y sacaban un papelito como así chiquitico. Se alcanzaba, ¿cómo es? Una reducción, la copia. Y sacaron un montón. Digo, no, es que si no nos aprendemos vamos a rajar acá en el parcial. Y comenzaron a repartir ahí afuera mientras que la profesora no llegaba. Oh, mira, aquí está la copia. Y algo que uno ya siendo conocedor, obviamente, a uno se le viene, uy, yo estudié y pues no necesito de aquello, pero es que de pronto no, por si acaso, y no significa que tomé eso, pero yo vi que repartieron y muchos lo tomaron y unos con la conciencia diciendo, no, eso está mal. Yo no lo tomé, me lo ofrecieron, yo dije, no, yo paso así. Cuando empezó el parcial, yo veía que los sacaban los papelitos y tenían ahí, eso lo ocultaban. Pero algo que yo aprendí ahí es que tal vez tampoco me tiré el parcial, pero no saqué la mejor nota. Tal vez ellos sacaron 5, bien, muy bien. Pero algo que yo aprendí es que así, que yo haga las cosas correctas, significa que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, amándolo a Él. Porque nosotros debemos ser, pues, en todas partes íntegros, que podamos agradar a Dios. Y ese papelito puede ser fácil tomarlo. Y muchos pensarán, pero ¿por qué no lo tomó? ¿Por qué no tienes un buen resultado? Pero déjame decirte que la prueba o el proceso en que tú estés, aprende a enfrentarlo. Aprende a luchar y saber que Dios está contigo. Aunque tal vez los otros te adelante, pero a fin de cuentas ellos no aprendieron nada, se copiaron en un papel. Pero tú eres el que está aprendiendo, tú eres el que está desarrollando. ¿Qué es un discípulo? Una persona que defiende sus principios, ¿cierto? Y hablando de principios, creo que es no decir mentiras, no robar, no matar, no aquello que está en contra de la voluntad de Dios, aquello que Dios me dice y yo no puedo permitir que la situación doblegue mi voluntad y yo ceda aquello. En el versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Algo que me llamaba la atención es tomar la cruz de Cristo. Hay películas que hablan sobre eso, sobre tomar la cruz de Cristo. ¿Y qué es tomar la cruz de Cristo? Es asumir el papel que estuvo nuestro Señor. Cargar la cruz no va a ser fácil. Primero, porque se va a notar. Por ejemplo, si tú agarras o por ejemplo este atril de madera, lo llevas, cualquiera que te vea va a decir, ay, mira, que va aquella persona con el atril. Es decir, cada vez que nosotros cargamos la cruz, estamos llevando a Cristo. Cada vez que nos vean a nosotros, van a ver en nosotros a Cristo, en nuestra vida. Me acuerdo de ese hombre en Lucas
sí, bueno, le llaman Simón de Cirene, donde aquel hombre dice que iba pasando por allí y tal vez estaba en ese evento donde Jesucristo ya estaba caminando hacia la cruz. ¿Y quién fue Simón de Cirene? Para los que no saben, fue el que le ayudó a Jesús a cargar, porque no pudo más. Francis Charles Rojaud, un arquitecto, dice que aproximadamente la cruz pesa 75 kilos. 75 kilos, lo que era la madera en ese momento. Jesús cargando eso, y tal vez diría, pero ¿por qué no pudo? Pero en Isaías 53, lo pueden leer en su casa, Isaías 53 ahí narra, dice que este hombre, a Jesucristo, fue azotado más de lo normal, que su cuerpo quedó tan desangrado que ya no era reconocible. Este hombre azotaron a Jesús muchísimo. Aún así, en medio de la multitud, la gente lo escupía, con una varita le pegaban y decían: salve, rey de los judíos, sálvese. Este hombre, Simón de Cirene, porque si dicen Simón de Cirene, me habla de una ciudad, significa que era un turista. Cuando llegó allá, tal vez porque allá llegaba mucha gente a congregarse, a hacer las fiestas, y cuando vio que la gente estaba como rara, como rabiosa, había mujeres llorando, habían la gente enojada, y se preguntó tal vez: ¿qué pasa? Y cuando en ese tiempo los soldados decían: usted agarre la cruz, llévela, si no, aténgase a la consecuencia. Y cuando tal vez él había escuchado de Jesús, ¿cierto? Tal vez había escuchado sus milagros, tal vez había escuchado sus proezas, pero más aún, había escuchado que era el Mesías, que era el Salvador. En Isaías 53 dice: pero él enmudeció, él no dijo nada. Dice: como oveja fue llevada al matadero. Y al ver a Jesús allá, dice que pues llevó la cruz. No se conoce más sobre este hombre, pero cuando Jesús habla en el Lucas 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús nos está invitando a que tome su cruz. ¿Cuál cruz? Y algo que me hacía reflexionar es que Él la tomó por un instante, hasta llevar, y luego pues aquí mataron a Jesús. Dios nos está invitando a tomar la cruz y a mirar el peso del llamado, el peso de hacer su voluntad, el peso de hacer lo correcto, seguirlo a Él. En Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿cierto? Lo cantamos, hay canciones sobre ese versículo. En Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Lucas 14:28, aquí seguimos la lectura, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y eso es algo lógico. Cuando tú vas a hacer un emprendimiento, lo que haces es calcular cuánto se va, qué necesitas, cómo vas a invertir, cómo vas a recuperar. Comienza a hacer un montón de estrategias. Ahora yo te digo, el hecho de ser cristiano, ¿has mirado los precios? Porque no es simple. Si nosotros queremos alcanzar la salvación, hay que pagar un precio. Yo leo un libro que se llama, creo que es Todos los días, algo sobre salud medicinal, pero son consejos de lectura bíblica. Y me asombró la vez pasada, compartida con mi esposa y con Mayber, que íbamos ahí en el auto. Una lectura yo les compartí a ella sobre una palomita o un ave que es la alondra, no sé si la han escuchado. Y hacía una reflexión sobre aquello, sobre el precio. Por ejemplo, ¿cuántos quieren llegar aquí al cielo? Amén. Ay, solamente unos pocos. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Amén. Listo. Bueno, listo. ¿Y qué pasó con esta ave? Esta ave dice que salía todos los días con su familia a buscar comida, a buscar los gusanitos. Y bueno, y pues
Era muy difícil porque los gusanos no se conseguían muy fácil. Pero todos los días con su familia salían, con sus padres, con sus hermanos, salían en busca de esos gusanos. ¿Y qué pasó? Que un día así común y corriente, esa ave salió y en medio de los arbustos un hombre le dijo: una pluma y te doy 2 gusanos. Entonces a ella se le hizo fácil porque tenía muchas plumas. Dijo: ¿en serio me va a dar 2 gusanos por una pluma mía? Dijo: sí. Y listo, entonces ella tomó ¿no? Hizo el cambio, ahí hizo el cambio con ese hombre. Y al otro día fue lo mismo, y al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y resulta que estas aves, ellas migran. Cuando llega el invierno, ellas tienen que migrar a otro lugar para poder preservarse, o sea, que pueda subsistir. Y ella siguió dando sus plumas. Ya las noches estaban haciendo frías y ella sentía mucho que se congelaba. Y la familia dijo: no sigas dando tus plumas porque te vas a quedar sin ellas y ya pronto nos vamos a ir de acá. Pero ya no le interesó. Ella siguió dando sus plumas. El día que fue a levantar vuelo, porque dijo: ya nos vamos, entre más lo intentaba, ya no podía volar. No podía, entre más, y veía que su familia volaba y ya estaba yendo, pero ella no pudo volar, se quedó. Y me reflexionaba porque ¿qué hay en nuestras vidas que nosotros a veces estamos entregando, invirtiendo tiempo, que no nos podemos acercar a hacer la voluntad de Dios? Sí, yo le pregunté a cada uno: ¿quieres alcanzar el cielo, cierto? Cada uno dijeron: sí, amén. Pero ¿cómo lo podemos alcanzar? ¿Será que estamos haciendo las cosas correctas, con sacrificio? En el caso del sacrificio era buscar aquellos gusanos, pero esa ave no lo quiso hacer más fácil. Y a veces queremos seguir a Cristo y hacer la manera más fácil. Así no son las cosas, porque la salvación le costó a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo tome su cruz y sígueme, es porque Él necesita que le sigamos. Y más que todo que le sigamos, que seamos sus discípulos. Porque muchos pueden seguir a Cristo pero no ser su discípulo. Y en el versículo 33 dice: así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Renunciar significa todo aquello que me aleja, que me impide acercar a Dios, todo aquello que está mal delante de los ojos de Dios. En Efesios 5:27, si quiere vayamos para esa cita. Efesios 5:27, dice 5:27: a fin de presentársele a sí mismo una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mira, ayer estaba planchando esta camisa y más difícil. Tiene un montón, porque el quitarle las arrugas a veces cuesta un poco. Voy a echarle agua y plancharla. Y Dios nos está invitando a eso. ¿Cómo está nuestra vida? Hay cosas que debemos quitar. Hay cosas que debemos arrancar de nuestros corazones, a fin de que le presentemos una iglesia que nosotros somos iglesia, una sin mancha y sin arruga. Ahora yo te digo, ¿cuál es nuestra cruz? Algunos será el orgullo, otro es el pecado, otro la mentira, otro la falta de compromiso. ¿Cuál será nuestra cruz que nos impide acercar a Dios? ¿Cuáles serán nuestras arrugas o nuestras manchas que debemos limpiar? Y alguna característica de ser discípulo es que un discípulo siempre es fiel, ¿cierto? En las buenas y en las malas. Y Dios nos invita a que nosotros seamos fieles en todo momento, en que si Dios nos llama a hacer su labor, a renunciar a aquello, nosotros lo podamos hacer. Cuando dice renunciar a par o aborrecer a par, no significa que lo dejes de amar o que lo aborrezcas, lo odies o les tires con ira, no. Lo que dice es que si tu padre y tu madre o te hacen hacer las cosas que no son de acuerdo, que te enseñan a mentir, eso significa, si tú prefieres que amas más a tu padre, a tu madre, porque a veces conocer a Cristo cuesta y a veces el seguirlo te van a señalar. Cargar la cruz de Cristo es decir, te van a mirar
No va a ser fácil. Tal vez en el camino muchos te van a decir, mira, ya va el evangélico, y te van a menospreciar, y es doloroso, porque es un peso que hay que asumir. No es simplemente, dice, porque en el capítulo 25 de Lucas, o 27, perdón, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, es decir, aquel que no llega sin cruz a Cristo, no puede ser mi discípulo. Si tú no sacrificas aquello que te aleja de Dios, no puedes ser el discípulo de Dios. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Es sencillita. Digámosle al Señor que nosotros podamos asumir esa cruz, ese llamado que Él nos hace. Cierra tus ojos ahí. Dile, Padre Celestial. Dile, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque has llevado la cruz, Señor, y la asumiste el precio. Hoy queremos, Señor, ser discípulos tuyos, en el cual podamos hacer tu voluntad, en el cual, Señor, podamos acercarnos, Señor, y cuando lleguemos frente a ti, Señor, tú veas, Señor, la cruz. Quita y aleja, Señor, todo aquello, y que nosotros podamos entregar nuestro corazón, nuestra vida, Señor, humillada delante de ti. Este hombre, Simón de Cirene, tal vez iba de paso, y a veces tenía un pensamiento, tal vez iba ya en busca de algo, pero tal vez todo cambió cuando le dijeron, toma su cruz. Hay cosas en nuestra vida que tal vez tenemos una dirección, un camino, pero a veces ese camino está lejos de Dios. Y cuando se le fue entregada la cruz, él comenzó a seguir. Dice que fue allá al lugar de la calavera, al monte. Y un monte significa es un lugar alto. A veces tal vez en el camino o en el proceso sientas que no puedes más, pero Él está allí. Él es el que te da las fuerzas. Dile, Señor, hoy me acerco a ti y te pido perdón. Pido perdón, Señor, si no he hecho tu voluntad conforme. Ayúdame, Señor, a ser cada día agradecido, Señor, con lo que me das y a no querer sobrepasarme, a hacer las cosas más fáciles, ¿no? A hacer lo justo. Y aunque me cueste, Señor, o aunque tal vez no pueda avanzar mucho, Señor, estaré agradecido, Padre, contigo porque estoy llevando tu cruz. Nosotros estamos aquí por un instante, luego estaremos por una eternidad. Y ese es el objetivo, Señor. Queremos ser discípulos tuyos. Queremos ser discípulos que te agraden en todo tiempo y en todo momento. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Señor.